Los juegos de pelea son uno de los géneros más divertidos de la industria, y con la creciente comunidad móvil, el día de hoy te traigo 3 juegos de peleas para que lleves esa adrenalina en la palma de tu mano. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Sin más demora, comencemos con el festín de adrenalina y combates. Iniciemos con algo ligero. Shadow Fight, un juego que combina caballeros de la Edad Media con samuráis en combates 1 contra 1 o 3 contra 3 en un solo modo clasificatorio, con un sistema de pelea más metódico donde los movimientos serán más lentos, pero no por eso aburridos, ya que requerirán estrategia ofreciendo un combate más realista. Todo eso envuelto en gráficos bastante bonitos, aunque en cuanto al audio se siente un poco endeble, pero agradable. Tendremos botones dedicados para ataque clásico, ataque medio único para cada peleador, ataque bajo, botón de sombra que carga de una habilidad especial que bien implementada desata un ataque devastador y un botón de salto. El juego se enfoca en el modo multijugador ofreciendo retos en línea que irás desbloqueando conforme subas de nivel, y quizás aquí radica uno de sus problemas, ya que a veces el emparejamiento puede ser tardado, esperando hasta 4 minutos por contrincante, pero una vez pasado el minuto el juego te ofrece ir contra la inteligencia artificial para no hacerte esperar, y si piensas que por ser la inteligencia artificial del juego será fácil, no te confíes, ya que el juego ofrece una inteligencia bastante decente que te hará sudar en más de una ocasión. Contaremos con una alineación de hasta 12 peleadores que iremos desbloqueando en cajas gratuitas de retos en el pase de batalla gratuitos, o adquiriéndolos en las opciones de paga por si no te gusta esperar. Estos personajes contarán con un sencillo nivel de habilidad con cartas que mejoran su resistencia y otros atributos. Estas cartas las adquieres de manera gratuita o de paga. Si bien no es un juego tan vertiginoso y frenético, Shadow Fight representa un reto para quienes deseen iniciarse en el mundo del género de peleas en dispositivos móviles. Seguimos con un juego un poco más avanzado, y se trata de Metal Revolution, un juego que combina el cyberpunk con mechas que se baten en combates 1 contra 1 o 2 contra 2. El juego maneja un estilo un poco más sombrío, con colores más fríos, en grandes escenarios que te sumergen en estos duelos. Contaremos con hasta 17 mechas que iremos desbloqueando en la tienda del juego mediante monedas gratuitas o pagando si no te gusta esperar. Tendremos 2 modos, uno clasificatorio 1 contra 1, donde eres tú contra otro jugador por la clasificación, o 2 contra 2, donde tú y otro amigo se unen en dúos para quedar mejor posicionados en la tabla regional. El otro modo de juego es el modo individual, dividido en multijugador casual, donde eres tú contra la inteligencia artificial o uno que otro jugador. Modo arcade, donde irás visitando zonas del mapa cumpliendo retos, y el clásico entrenamiento. En la parte de controles tendremos botones dedicados, uno para ataque clásico, otro para ataque de carga que dependerá de cada peleador, un botón de salto, otro de esquive y un último botón de ataque especial, que consume la segunda barra abajo de la de vitalidad. Este ataque simple ocupa 2 barras, pero cuando vayas perdiendo y te queda un cuarto de vida más la barra en su máximo, tendrás el ataque definitivo que causará mucho daño al adversario. Los combates son un poco más rápidos, pero no por eso se debe descuidar la guardia, ya que no puedes esquivar o andar saltando cuando quieras, ya que esas acciones están limitadas para que el jugador sea más cauto a la hora de la pelea, volviendo a Metal Revolution un juego frenético y más que recomendado. Por cierto, el juego tiene soporte para mando exterior. Por último, les traigo el que sin duda es el mejor juego de peleas con el que me he topado en Android, y mi favorito he de agregar: Skullgirls Mobile, un juego 2D ambientado en la década de los 50, desde la atmósfera hasta la música. Este juego, a diferencia de los anteriores, carece de controles dedicados, ya que basta con que toques o deslices la pantalla para realizar los comandos. Pero que lo anterior no te engañe, ya que Skullgirls Mobile maneja un sistema de lucha algo complejo, dividido en elementos: agua, fuego, aire, luz, obscuridad y neutro. Estos elementos definen ventajas o desventajas a la hora de los duelos en cada uno de los personajes, además de que se clasifican en bronce, plata, oro y diamante, los cuales tienes la posibilidad de evolucionar para aumentar su poder, lo que le da diversidad en cada encuentro. Esto hará que el jugador analice su estrategia para llevarse la victoria.
Contaremos con 15 personajes base, pero estos personajes tienen variantes de diferentes elementos que los vuelven únicos en la pelea, otorgando ventajas y desventajas según sea el caso. Estos personajes contarán con un árbol de habilidad que iremos desbloqueando y mejorando con monedas de canopia o teonita que consigues cumpliendo retos o tareas diarias. El juego opta por el modo individual, descuidando un poco el multijugador, pero a su favor cuenta con mucho que hacer, entre lo que se encuentra batallas de brecha, donde te enfrentas en bases de otros jugadores por monedas de brecha, que te otorgan puntos de habilidad o llaves por el árbol de habilidad de tus personajes. Estas bases tienen catalizadores, que te harán la tarea algo difícil según sea tu rango. Batallas premiadas. Estas batallas son contra base de otros jugadores, donde tendrás un sistema de dificultad progresiva, donde obtendrás premios como fragmentos de reliquias, teonita, monedas de canopia, reliquias de algunos personajes, y al final de estos eventos obtendrás un premio extra según tu puntaje final en la tabla regional. Eventos diarios, perfectos para quienes desean farmear a su personaje favorito. Tendrás hasta 2 por día. El modo multijugador y modo historia, dividido en dos vertientes. Historia principal, donde conocerás la batalla de las garzas negras en contra de los Medici y las Skullgirls. Y el modo orígenes, donde conocerás la historia de algunas de las hermosas chicas. Porque sí, la mayoría del roster son mujeres, siendo uno de los juegos de peleas con más contenido que te mantendrá pegado por horas. Si bien su sistema de pelea es algo complejo y puede ser intimidante al principio, una vez que lo domines, el juego vale mucho la pena. Y si por lo anterior no te basta, uno de los puntos a destacar de Skullgirls es el gran apoyo que los desarrolladores le ponen al juego, escuchando a su comunidad, dando eventos temáticos y grandes premios por la fidelidad de la comunidad, además de que pronto se viene una actualización grande donde se incluirá un nuevo personaje y nuevos eventos que hacen que Skullgirls, a pesar de los años, se mantenga vigente. Así que ahí lo tienes. Si eres un amante del género de peleas, aquí tienes 3 grandes títulos para sentir la gran emoción que solo este género puede ofrecerte. Por el momento te dejaré otro video por acá arriba que quizás te interese. Además recuerda que ya hablé más a fondo de Metal Revolution y Skullgirls en la lista de reproducción que tendrás por la parte baja izquierda, por si quieres saber más de estos juegos. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.